este canal. Yo soy Luis Antonio y vengo a hablar con mi voz sincera, sin disfraz. De lo que otros callan, yo lo voy a gritar. Aquí levanto mi voz, no me callo ya no más. Contra corruptos y traidores, opositores que arruinaron la paz. Soy del pueblo, soy real, un ciudadano común y leal, patriota de sangre y corazón, defiendo a México con mi pasión. Sígueme si estás con Obrador, sígueme si con Claudia va tu voz. Aquí luchamos con honor, esta trinchera no se rinde, no señor. Comparto el grito de transformación, no mentir, no robar ni traicionar. Son los principios que yo elegí, son la bandera que defendí. Acompáñame a crecer, tu apoyo me da poder. Con cada like, con cada clic, este canal se vuelve más fuerte aquí. Activa la campanita de notificaciones, comparte la verdad, suscríbete, apóyame y vamos a avanzar. Tu fuerza me impulsa, tu fe me empuja. El pueblo unido no se derrumba. Sígueme si estás con Obrador, sígueme si Claudia es tu motor. Aquí es tu lugar, tu voz, tu rincón. Es tiempo de hablar sin pedir perdón. Soy Luis Antonio, bienvenido a mi canal. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Yo soy Luis Antonio y como siempre es un gusto para mí estar de nueva cuenta en otro video aquí con todos ustedes. Espero que estén pasando un excelente martes, ya 12 de agosto. Quiero que el día de hoy me acompañen a ver toda esta noticia que se me hizo bastante curiosa. Es una noticia que pasó el día de hoy ahí en el Congreso de la Ciudad de México, en el que premiaron a una chica, a varios jóvenes premiaron, pero al momento que pasó a dar su discurso, esta joven, Ana Karen Sotero Salazar, pues les puso un regañadón a todos los diputados locales de ahí de la CDMX, que sí me llamó bastante la atención este reclamo que le hace a todos los políticos ahí al momento de recibir un reconocimiento que le dieron a esta joven. Déjenme ver, estuve revisando el premio, es el Premio a la Juventud CDMX 2025, lo dieron ahí en el Congreso de la Ciudad de México. Quiero mostrarles este video, es el momento justo en el que, pues, al momento de dar todo su discurso, pues ella hace este fuerte reclamo a todos los políticos. Ella denunció también la falta de acceso a la salud, educación, justicia. Les pidió a todos los diputados que garanticen la seguridad laboral de los jóvenes. Y bueno, también aparte menciona pues todo este tema del crimen organizado que se ha estado pues difundiendo bastante, se ha estado esparciendo toda la violencia que provocan en toda la república, que bueno, ya algunas personas estarán de acuerdo, otros no, pero bueno, vamos a escuchar lo que comentó esta chica. Algo importante y que a mí me ha afectado directamente, y es cómo ha aumentado el crimen organizado y cómo se está llevando la juventud al narcotráfico. Me parece que es indiscutible que no se estén tomando medidas drásticas. El crimen organizado está arrasando, y si bien hay países que están bajo guerras por partidos, por gobiernos que les oprimen, México también está
pedimos que ustedes, como tomadores de decisiones, no nos callen, no nos cesen y nos permitan criticar al sistema. Y esto no es contra ningún partido político, es contra todos ellos, contra todas las personas que no permiten un verdadero cambio. Sí, hoy es el Día Internacional de la Juventud y merecemos reconocimiento, pero también merecemos que se evidencien las problemáticas que vivimos. También merecemos respeto, y el respeto no se da desde el paternalismo, se da desde la lucha, se da desde el enunciamiento, se da desde la crítica. Por eso hoy, juventud mexicana, y no solamente de la Ciudad de México, les digo, despierten, luchen y no se queden en la individualidad, porque México no llegará lejos si creen que el trabajo solamente es por uno, es con cada una de nosotras. Y para ello necesitamos estar unidas, necesitamos criticar, necesitamos denunciar y sobre todo necesitamos la libertad, la justicia que nos merecemos históricamente por la desigualdad que sigue sin cesar actualmente. Con esto, si bien concluyo, espero enunciar esto para que cada una de las personas que toman decisiones no solamente se centren en el discurso y que también pongan atención cuando estamos hablando. Es importante que nos escuchen. Ya como juventud nos esforzamos en llegar hasta acá y me parece una falta de respeto que estando aquí, incluso recibiendo el premio, no nos hagan caso. Estén en sus propias conversaciones. ¿Qué clase de actitud es esta? Es injusto. Cagadón que les pone ahí a los diputados locales, si se fijan hay muchos que están ahí en su rollo, no están poniéndole atención. Ahí vemos también varios jóvenes que están, pero sí me pareció muy buen discurso por parte de esta joven, Ana Karen Sotero Salazar. No la conocía, tampoco sé si pertenece a algún partido, pero me gustó cómo habla. La verdad que habla, algunos dirán que es muy exagerado y que es mentirosa acerca de todo este tema que habla del crimen organizado, pero hay libertad de opiniones. La verdad se debe de respetar la diferencia de opinión. No por el hecho de diferir con lo que ella está diciendo significa que sea mentira. Entonces sí me parece bastante bueno su discurso, y la actitud que tiene me llamó mucho la atención, porque ahorita, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum todos los días trabaja con este tema de la seguridad, y también su gabinete, Omar García Harfuch, constantemente está informando de todas las detenciones, incautaciones que están realizando. Todos los días lo hacen, lo vemos a diario, cómo detienen también a muchos delincuentes. Pero también está la otra parte que ella comenta, esta chica Ana Karen, que en muchos estados vemos, incluso yo aquí les he enseñado videos, constantemente la delincuencia organizada están tomando las calles, andan por todas las calles de varios estados con toda la libertad del mundo, andan en camionetas blindadas, armados hasta los dientes, y sin que ninguna autoridad les diga nada, se pasean por toda la república, por algunos estados de la república. También no hay que decir que son en todos, pero sí está bastante grave. Aún falta, aunque como les digo, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum todos los días trabaja en este tema de la seguridad y sí se ve que está haciendo el trabajo, aún falta muchísimo para que se pacifique México. La verdad que me parece muy bien por parte de esta chica y también de los jóvenes que levanten su voz. Ahorita habla de una parte de invita a los jóvenes a que sean revolucionarios. Pero bueno, si bien es importante que sean revolucionarios, ahorita en este momento, en este tiempo, yo siento que hay que ser revolucionario con las ideas, así como Andrés Manuel López Obrador también difundió a todos los jóvenes. Hay una frase de ser joven y no ser revolucionario, por ahí no me acuerdo qué más sigue. Pero es importante ser joven y revolucionario. Me pareció muy buen discurso, que también va muy de la mano con el pensamiento de izquierda. Entonces sí me pareció muy bien. Como les digo, no sé si pertenezca a algún partido. Está muy joven, tiene 23 años, Ana Karen. Pero va muy bien. Vamos a estar siguiendo todos sus comentarios. Pero está ahí, cagadón que le ponen los diputados que no le ponen atención. Hay unos que sí le están poniendo atención, pero otros que están acá a los lados
Están en su rollo, cínicos, sinvergüenza, no les importa nada. Necesitamos criticar, necesitamos denunciar y sobre todo necesitamos la libertad, la justicia que nos merecemos históricamente por la desigualdad que sigue sin cesar actualmente. Con esto, si bien concluyo, espero enunciar esto para que cada una de las personas que toman decisiones no solamente se centren en el discurso y que también pongan atención cuando estamos hablando. Es importante que nos escuchen. Ya como juventud nos esforzamos en llegar hasta acá y me parece una falta de respeto que estando aquí, incluso recibiendo el premio, no nos hagan caso. Estén en sus propias conversaciones. ¿Qué clase de actitud es esta? Es injusto, es una burla, porque ahí nos demuestran el interés que se supone que tienen hacia nosotras. Pero lo que yo veo es que no lo tienen, que solamente es un proceso meritocrático para ustedes. Si realmente nos quieren apoyar, pongan su parte para ponernos atención, para guardar silencio y permitir que nuestras voces se escuchen. ¿Qué acaso es no lo que quieren enseñar? Porque no pareciera que es eso. Juventud de México, hoy y siempre seremos revolucionarios, hoy y siempre criticaremos al sistema y siempre buscaremos libertad y justicia para todos los que hemos sido rezagados por la desigualdad. Es cuanto. Me pareció muy buen discurso de esta chica. No la conocía, no sabía de ella, Ana Karen. Ana Karen, ¿cómo les dije? Ana Karen Sotero Salazar, que se ganó ahí el premio a la juventud CDMX, este premio también que dan. Ana Karen, me puse a investigar y ella es originaria de San Isidro, del Cobradero Labrador, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Fue reconocida ahí por el gobierno por el Congreso de la Ciudad de México como la ganadora del premio a la juventud de la CDMX, debido a su labor comunitaria, a la defensa de derechos juveniles y acciones contra la violencia estructural en su entorno. Tiene un buen historial, a pesar de que está muy joven, 23 años. Y este premio a la juventud de la CDMX se basó en su trabajo territorial, acompañamiento de víctimas, organización de redes de apoyo y promoción a espacios seguros para jóvenes en zonas de alto riesgo. Me pareció muy interesante también esa parte. También fue designada como ganadora por proyectos de salud mental, educación popular y prevención del reclutamiento forzado, destacando por su liderazgo en contextos marcados por el abandono institucional y el crimen organizado. Siento que también deben de darle protección a esta chica por todos los temas tan importantes de los que está hablando. Me parece un buen discurso. Es el colmo, como una jovencita les pone la muestra, les pone el ejemplo a muchos diputados lacras, pésimos, nefastos de la política actual en México. Y ahí está, les está poniendo el ejemplo con valentía de cómo se deben de decir las cosas, y no solamente salir y hacer sus shows o a cacarear como lo hacen actualmente muchos prianistas que vemos, ¿no? Aquí yo les he enseñado videos cómo salen ahí los opositores faramayeros, cínicos, sinvergüenzas con sus megáfonos haciendo todo su show. Entonces aquí les está mostrando, este es un ejemplo de cómo se deben de decir las cosas. La intención me pareció muy, muy buena, la actitud, interesa lo que está diciendo. No en cambio ahora como los Lili Telles, los Ricardo Zanayas, que no interesa la verdad lo que digan, no interesa ni importa, ya perdieron ese derecho precisamente por todas las mentiras, el show, la corrupción y que tienen a su alrededor. Pero muy bien, no sé si, como les digo, si pertenezca a algún partido, espero que no pertenezca a partidos de oposición, porque habla de temas revolucionarios que van muy de la mano, como les digo, con el pensamiento de izquierda, con el pensamiento pues del lado de Morena, que es el partido ahorita más de izquierda, no tan izquierda, pero ciertos rasgos ahí de izquierda que tienen, me parece interesante. Y esto es muy diferente, la verdad. La señorita Ana Karen tiene razón en lo que habla con firmeza y decisión. Eso me pareció, fue de lo que me llamó mucho la observación, y sí les pone el ejemplo, la verdad, a muchos políticos
Esperemos que pues no se desvíe por este camino que va. Tiene ya un buen historial de su trabajo por el cual se ganó este premio a la juventud. Me pareció interesante todo con lo que está realizando, y no se vaya por el tema nada más del golpeteo calumnioso como es el de la oposición actual, la derecha conservadora tan terrible aquí en México. Pero bueno, vamos a estar viendo a Ana Karen Sotero Salazar, esta chica que pues también denuncia todo este tema. Como les digo, es muy importante lo que habla del crimen organizado, cómo está arrasando aquí en México. Hay muchas ciudades donde el crimen organizado está muy controlado ahí, tiene un fuerte control de los estados, que sí falta mucho en revisar todo este tema de seguridad. Le falta bastante a la presidenta. Y no quiere decir que no está haciendo nada, ¿sí? Ojo con eso. O sea, la presidenta está avanzando en temas de seguridad, pero falta muchísimo. La verdad que falta bastante. Pero bueno, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo con lo que comenta la chica, la joven Ana Karen? Muy bien, me pareció muy bien. Esperemos que más jóvenes así estén, que se les dé voz a este tipo de jóvenes que pues hacen mucho, la verdad, tan joven, y ya está haciendo mucho por México. De esas personas son las que debemos de difundir y de valorar también en estos medios actuales, no solamente lo que habla la oposición. Pero bueno, déjenme sus comentarios, nos vemos en el siguiente video. Pasen una linda noche, chequen mis demás videos, dejen su like, compartan los videos y que pasen una linda noche. Bye.